Muy buenas y bienvenidos a mi podcast, aquí al Desván del Norte. Yo soy Adrián, vuestro podcaster del misterio. Y como cada fin de semana, cada viernes hablaremos de diferentes temas, todo relacionado con lo extraño, relatos increíbles, ya sean sucesos paranormales, asesinos seriales y otro tema que me interesa muchísimo, las extrañas desapariciones. Un tema bastante complejo, del cual hablaremos hoy, que me han pedido que hable de Michael Rockefeller. Pero solamente deciros que podréis encontrarme en plataformas como Anchor, Spotify, Apple Podcast Music y Amazon Music. Y por supuesto en el canal favorito, YouTube. Muy buenas, feliz viernes, otra vez aquí en mi canal, el Desván del Norte. Y hoy os traigo un tema de desaparición, que la verdad que sabía ya de él, de este caso de Michael Rockefeller, pero ha sido gracias a que yo haya investigado esta desaparición a un suscriptor llamado Juan José Márquez, ¿vale? Un saludo, Juan José. Este tema es bastante interesante, lo he estado investigando. Ya sabía de él antes, de que esta persona, una de las familias más poderosas, había perdido uno de sus familiares, Michael Rockefeller, el cual tiene varias teorías, las cuales una es que fue comido por caníbales, otra que simplemente se ahogó en un accidente con una embarcación, pero también hay una tercera que la comentaré al último de este podcast, que es la más interesante. Así que bueno, vamos a empezar con esta investigación de Michael Rockefeller, que era un integrante de una de las dinastías más poderosas de los Estados Unidos. Todos hemos escuchado de la familia Rockefeller. Este personaje, Michael, tenía 23 años cuando desapareció de un viaje y del que se sabe su trágica y misteriosa historia. Aunque hay varias teorías, vamos a empezar poco a poco. Este personaje, hablaremos de él ahora, tenía un futuro muy bueno. Era un futuro escrito con pelos y señas. Era rico, era multimillonario. Tenía una inimaginable fortuna. Podía incluso ser o llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Y en la opinión de muchas personas era un fenómeno que aún no se resolvió. Lo que parecía ser un futuro para este hombre, Michael, con un brillante color que se vería en un futuro próspero y con una gran vida, diría yo, pues dio totalmente una vuelta de 180 grados, que es lo más extraño, ¿no? Era hijo de Nelson Rockefeller, del cual poseía una de las mayores fortunas del mundo y con muchas aspiraciones políticas. Como ya he comentado antes, podría incluso llegar a ser vicepresidente o presidente de los Estados Unidos. Pero según varios testimonios, Michael era un joven educado y culto que parecía dirigirse hacia lo más grande. Pero a pesar de que todos apuntaban a que el joven seguiría la línea de su familia, él no estaba, digamos, interesado tanto ni en política ni en los negocios. Así que simplemente se graduó de la Universidad de Harvard en arqueología y economía. Pero lo que realmente le gustaba a Michael y lo que realmente le interesaba era la misma aventura, ¿no? Viajar a diferentes lugares del mundo, del planeta, en busca de lo extraño, lo desconocido. Y así terminó. Había una tribu que lo inquietaba, ¿no? Una tribu que le interesaba muchísimo. Y era uno de sus principales objetivos. Se encontraba pues estudiando una tribu que habitaba en la remota región de Papúa Nueva Guinea. Y esta tribu se llamaba los Asmat. El joven quería ir a expedicionar el lugar y traer consigo pues algunas de las artesanías que elaboraban estas tribus, ¿no? Estas personas, para luego poder decorar las vitrinas del Museo de Arte Primitivo de Nueva York, lugar que había sido pues fundado por su mismo padre. Michael viajó a este lugar, a esta remota área, para inspeccionar pues la nación de Oceanía, pero jamás regresó y desapareció. Esta desaparición continúa siendo un misterio a día de hoy, ya que una de las versiones más extendidas, ¿no? La primera que he comentado antes, una de las primeras, es que Michael se ahogó
aparentemente, ¿no? El día 18 de diciembre del 1961, con simplemente 23 años, muy joven, en la aún Nueva Guinea neerlandesa, hoy conocida como Papúa Nueva Guinea. En 1961, el periódico de España ABC publicó que este heredero de los Rockefeller en realidad había sido devorado por los caníbales locales. Su historia y las diversas hipótesis de los que realmente sucedió en su vida se hizo tan popular que llegó a estrenarse una obra de teatro sobre este tema. En esa línea se publicó una novela e incluso se hizo un programa de televisión en la década de los 80, presentado por el actor Leonard Nimoy, quien encarnaba al famoso señor Spock de la mítica serie de ciencia ficción que todos hemos conocido, Star Trek. Pero hablemos ahora de su viaje fatal, el viaje que lo llevó a que desapareciera y no supiéramos nada más de él, o lo poco que sabemos de él. Este viaje, el día 17 de noviembre del 1961, Michael Rockefeller pues se encontraba navegando en su catamarán junto a otros antropólogos holandeses, René Wossing, y 2 guías locales. La aventura se trataba pues de hacer una expedición que los llevaría hasta la aldea Acht, en la que el joven multimillonario pues realizaría más investigaciones sobre esta tribu. El mar de Arafura, al occidente de Papúa Nueva Guinea, son de aguas muy peligrosas, por lo que el catamarán simplemente se volcó, seguramente o algún tipo de accidente, chocarían o algo, una ola o la misma marea lo volcarían y los dejaron a la deriva junto a sus pasajeros. En aquel momento los guías pues decidieron salir a buscar ayuda, pero sin conseguir ningún tipo de éxito. El joven Michael consideró que era su hora de tomar la rienda, ¿no? De improvisar, salir de allí. Así que pensó en hacer unos salvavidas hechos con 2 bidones de gasolina. Se echó al agua, dejando a Wossing a la espera. Pero transcurridas unas horas, los primeros que partieron en busca de ayuda regresaron al catamarán. Los mismos que primero se fueron, ellos mismos regresaron y salvaron al holandés, al que estaba en la deriva. Pero Rockefeller ya no estaba allí, ya que él mismo se alejó con este salvavidas improvisado. Y aquí es donde tenemos las primeras dudas, las principales dudas sobre la desaparición de Michael, de este joven, que simplemente al lanzarse al agua y nadar hasta la orilla, pues simplemente pudo haber muerto ahogado en el trayecto a la costa, o simplemente que hubiera sido atacado por algún tiburón o cocodrilo de las aguas. La hipótesis de este ahogamiento finalmente fue aceptada por su padre, que él mismo envió un equipo especializado para su búsqueda. Fijaros, tenían dinero para cualquier cosa para investigar qué realmente le había pasado a su hijo. Pero simplemente, a pesar de que dicha hipótesis fue adoptada por la familia, no se pudo haber descartado también hasta la actualidad la posibilidad de que Michael hubiera llegado a la isla, se hubiera asentado allí y luego pues hubiera sido atacado por esta tribu, por un simple ataque de canibalismo. Que esa sería la otra hipótesis, que hubiera sido pues comido por los caníbales. Esa posibilidad es porque la embarcación se encontraba cerca de la isla, que era habitada por esta tribu, los Asmat, cuyas tradiciones, pues, como ya he dicho, era el canibalismo, que también fueron investigadas por un periodista llamado Carl Hoffman, que fueron luego dadas a conocer con más detalle en su libro, llamado Cosecha Salvaje, una historia de caníbales, colonialismo y la trágica búsqueda del arte primitivo por parte de Michael Rockefeller. Lo sé, el título es bastante extenso, pero es así. En inglés sería The Savage Harvest, A Tale of Cannibals, Colonialism and Michael Rockefeller Tragic Quest for Primitive Art. Pero bueno,
Ahí lo tenéis, por si queréis leer el libro. Y nada, ahí cuenta pues la historia y habla sobre esta tribu de los Asma, una tribu caníbal. La historia de los Asma está cargada de mucha violencia, ya que sus prácticas caníbales tenían un motivo, digamos, religioso, ¿no? Eran muy religiosos. Y una de sus tradiciones pues más sagradas era la del equilibrio de la tribu. A dicha tradición, la cual se debe añadir que años antes a la desaparición del joven Michael Rockefeller, en la cercanía de la isla, hombres holandeses habían asesinado a miembros tribales. Por lo que se podría decir que el asesinato de Michael era para ellos una, digamos, potencial venganza. Se podría haber tomado como una represalia, ¿no? De haber matado a gente de su tribu y haber cogido a Michael como represalia. Esta hipótesis de que el joven haya sido víctima del canibalismo pues nace de varias confesiones de que algunos miembros de la tribu, Tobias Snowbun, que era un antropólogo que había convivido con estas personas, se les fue comentando que seguramente se lo hubieran comido como ofrenda y como tradición. Además, esta teoría se le agrega que también hubo un detective privado que fue contratado por la misma madre de este joven, quien luego regresaría a Papúa Nueva Guinea y donde consiguió 3 calaveras de víctimas de estos rituales que ellos realizaban, ¿no? Rituales de antropofagia, vamos, canibalismo. Pero vamos a hablar de algunos secretos familiares, ¿no? Ya que de las 3 calaveras que hemos hablado antes, se creyó que una de esas calaveras podría pertenecer a Michael Rockefeller, pero nunca se pudo comprobar la teoría, ya que en principio porque no hubo ni estudios de ADN ni ningún tipo de prueba que pudiera refutar que era Michael, y además que jamás se dieron a conocer, y por eso se mantuvo la versión oficial sobre de que su muerte fue por ahogamiento, la más relativa, ¿no? Por otra parte, las fotografías y los artículos obtenidos por Michael Rockefeller pasaron a ser expuestos en el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York en 1974, una vez que el Museo de Arte Primitivo cerró. Ese mismo año, su padre, Nelson Rockefeller, se convirtió en vicepresidente de los Estados Unidos en la administración de Gerald Ford, pero la desaparición de su hijo quedó en una nebulosa, pues digamos, de la que nunca más salió, salvo cada tanto cuando se desempolvaban pues archivos viejos que lo recuerdan como el millonario excéntrico que jamás pues regresó, que jamás fue encontrado. Así que lo que únicamente queda de él pues son artículos que él mismo recolectó para el museo y varias fotografías. Pero Carl Hoffman publicó un nuevo libro, el cual pues brindó nueva información. Y estoy diciendo esto que ha pasado más ya de 70 años desde la desaparición de Michael Rockefeller, donde obtuvo una cierta investigación de este caso, ¿no? Más precisa, donde considera que la investigación de Milt Machilin es importante para refutar otra versión más, aparte de la oficial, donde Michael pues simplemente se ahogó, ya que pues la mayoría de estos testimonios que recopiló durante sus numerosos viajes pues apuntan a que Michael Rockefeller en esta segunda versión fue canibalizado por los nativos como un acto de venganza. Pero aquí es donde voy a comentar la tercera hipótesis, una de las cuales es una de las más interesantes. Al poco tiempo, ¿no?, de que este pueblo sería alcanzado por una epidemia de cólera, que desde el punto de vista de los nativos fue como un castigo divino por haber asesinado a Michael Rockefeller. Durante esta última visita a estas islas, Hoffman logró grabar a un Asma afirmando que no podría contar aquella historia bajo ninguna circunstancia, pues de hacerlo, Hoffman y todo su pueblo morirían. Y aquí viene la teoría. Uno más de la tribu. ¿A qué me refiero con uno más de la tribu? Pues que en una película que inspiraba en el libro de Machilin dio
a esta tercera teoría, donde el mismo heredero sobrevivió y se retiró a vivir tranquilamente entre los nativos. Se especula que este rumor provino de un viajero australiano, en el cual, pues, en la producción de una breve secuencia muestra a un hombre blanco de avanzada edad viviendo entre la tribu como uno más. Sin embargo, el paradero de Michael Rockefeller sigue siendo un misterio. Esta tercera teoría me parece fascinante, ¿no? Me parece súper interesante. Simplemente imaginaros que a lo mejor esta persona, Michael Rockefeller, llegó a lo mejor exhausto a la isla, cansado a la costa, se infiltró entre las tribus, pacíficamente, claro, y el cual, pues, a lo mejor la tribu simplemente no se lo comió, sino que a lo mejor lo aceptó como uno más, para que se infiltrara en la tribu, ¿no? Para que fuera uno más de ellos. Y a lo mejor Michael, pues, cansado de la vida que tenía, de no estar a gusto con lo que estaba viviendo, que suele pasar, suele pasar, no es normal que gente se canse de una vida que, aunque sea privilegiada, me refiero a privilegiada como ser multimillonario, rico y con unas grandes fortunas, realmente a él no le importara, sino simplemente le gustara mejor vivir tranquilo con la naturaleza y intentando comprender la cultura de diferentes tribus como la de los Asmi. Y imaginaros que a lo mejor se quedó ahí y pues intentó aprender la cultura, el lenguaje, la comida, la caza y simplemente vivir uno más con ellos en la tribu. Y por supuesto intentando de no ser descubierto para que finalmente le dieran por muerto y no lo molestaran más. Esa es otra teoría. El vídeo creo que está en internet, no estoy seguro, pero creo que lo vi en donde realmente en una filmación donde este supuesto australiano lo llega a filmar, se ve a toda la tribu y se ve a un hombre, a un anciano, por supuesto con características de un hombre blanco pero de avanzada edad, y está junto a la tribu, allí en las costas. Es bastante interesante. A ver si lo puedo encontrar y lo puedo dejar escrito abajo en el canal de YouTube. Pero bueno, espero que os haya gustado esta historia. Es así de interesante. Estas tres teorías son las que suponen. Finalmente dieron como la más acertada, la que simplemente se ahogó o fue atacado por un tiburón y que nunca llegó a las costas. Pero, ¿ustedes qué pensáis? ¿Se ahogó? ¿Simplemente se lo comieron los caníbales? ¿O simplemente lo aceptaron como uno más? ¿No? Dando de por sí que, aunque digan que los nativos no son, ¿cómo diría yo?, civilizados, son incluso más que nosotros muchas veces, transmitiendo de una forma diferente a cómo es vivir en el mundo y en paz. Pero nada, siempre me despido como siempre aquí en mi canal. Solamente deciros que podéis encontrarme en mis canales de podcast como Apple Music o Spotify, o también en el canal de YouTube y por supuesto en Instagram y TikTok. Así que me despido, como decía en Expediente X, la verdad está ahí fuera, y cuando decimos la verdad está ahí fuera hay que explorar, hay que salir, hay que investigar. Así que os deseo un buen fin de semana, así que chao y nos vemos.